Bienvenidos. En este video estaremos identificando las partes del diagrama de Molière que nos permite analizar el comportamiento de un ciclo frigorífico. Inicialmente tenemos aquí lo que es el diagrama, en este caso para el R134. Este diagrama podemos comparar lo que es la presión contra la energía, en este caso la entalpía. Es de aclarar que la presión está en este caso en unidades de bares, pero las presiones que manejamos en este diagrama son presiones absolutas. En este caso, el bar, la unidad bar está acompañado de la letra A. Si estaríamos trabajando con unidades de PSI, sería PSI A absoluta. Aclaramos que para convertir unidades de presión relativa absoluta es de sumarle la presión atmosférica al valor de la presión relativa. Aquí vamos a identificar tres zonas principales en el diagrama de Molière, que es la zona de líquido subenfriado, una zona donde vamos a tener una mezcla entre líquido y vapor, que se conoce como la zona de mezcla o la zona de saturación, y una zona de vapor sobrecalentado. Vamos a tener una zona prácticamente que es la que nos limita a la zona de líquido subenfriado de la zona de mezcla, que se conoce como la zona de líquido saturado. Otra zona que es la zona de vapor saturado, prácticamente que es el límite entre la zona de mezcla y la zona de vapor sobrecalentado. Tenemos un punto crítico en el cual no se van a dar las condiciones para la condensación de evaporación. Simplemente a esas condiciones no puede trabajar un refrigerante o una sustancia. Vamos a identificar ahora lo que son las líneas. Aquí tenemos cualquier cantidad de líneas, pero vamos a nombrarlas. En este caso, todas las líneas horizontales me corresponden a las líneas de presión constantes o líneas isobáricas. Tengo unas líneas verticales que me identifican las líneas de entalpía constante o líneas isoentálpicas. Tenemos una línea que viene bajando de forma vertical y se mete a la zona de saturación de forma horizontal y viene saliendo de una forma curva. Estas líneas vienen verticales, se conocen y entran de forma horizontal, se conoce como líneas de temperatura constante. En esta posición horizontal coinciden con las líneas de presión absolutas. Aquí se van a estar relacionadas lo que es la presión y temperatura de saturación. Tenemos otras líneas que están dentro de la curva de saturación que se conocen como la línea de calidad constante. En este caso, estas líneas van a definir la cantidad de líquido y vapor de dicha sustancia, en este caso para el R134A. Tenemos aquí que tenemos 10 divisiones. Tenemos la primera que correspondería a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% y 100% de vapor. En este caso, esta línea está ubicada en la segunda posición, que me corresponde a un 20% de vapor y un 80% de líquido. Tenemos una línea de volumen específico constantes, la línea isocora, y una línea de entropía constante o línea isoentrópica. Esta línea corresponde a el calor que adiciona el compresor en el sistema de refrigeración. Tenemos el resumen de todas las líneas que podemos encontrar en el diagrama de Molière. Ahora vamos con lo que es la representación del ciclo frigorífico en el diagrama de Molière. Tenemos inicialmente este diagrama en el cual vamos a tener
unos puntos de toma de temperatura para ubicarlos en el diagrama de Molière. Tenemos aquí el punto A, que es la temperatura a la salida del evaporador. Tenemos un punto B, que es la temperatura a la entrada del compresor. Tenemos un punto C, que es la temperatura medida a la salida del compresor. Tenemos un punto D, que es la temperatura de refrigerante a la entrada del condensador. Tenemos un punto E, que es la temperatura medida a la salida del condensador. Por allá, a la entrada de la válvula de expansión, tenemos el punto F, que es la temperatura a la entrada de la válvula de expansión. Y finalmente tenemos el punto G, que es la temperatura a la entrada del evaporador. Aquí tenemos nuestro diagrama de Molière y vamos a comenzar a identificar las zonas. Vamos a devolvernos un momento a mostrarles que aquí vamos a estar trabajando en unidades de bar. Tenemos en el evaporador en presión, tenemos un bar que le corresponde a menos 10 grados Celsius como temperatura de saturación, y en el condensador tenemos 9 bares que le corresponde 39.5 grados Celsius como temperatura de saturación de condensación. Vamos nuevamente acá. En el diagrama de Molière vamos a identificar las presiones, la presión baja y la presión alta. Recordamos nuevamente que hay que sumarle un bar para encontrarle aquí el valor de lo que es la presión absoluta. Entonces así que tenemos nosotros como la presión baja. Allá en el ciclo teníamos que era un bar, entonces sumándole un bar tenemos 2 bares aquí, que sería nuestro límite inferior para ubicarnos en el diagrama de Molière. Tenemos como presión alta o presión en el lado de alta, teníamos allá en el ciclo 9 bares, sumándole una unidad en bar tenemos aquí 10 bares. Entonces tenemos aquí nuestro límite inferior y nuestro límite superior para comenzar a construir el diagrama. Teníamos una temperatura en el punto A de menos 4 grados Celsius. Entonces tenemos por acá las líneas de temperatura. Las tenemos referenciadas en todo el borde de nuestra gráfica o nuestra zona de saturación. Tenemos por aquí correspondiente a menos 10 grados. Esta línea sale por aquí tenemos el valor de menos 10 grados. Vamos a identificar el siguiente punto, que es el punto B, que es la temperatura a la entrada del compresor, que es la temperatura de menos 2 grados. Aquí ya trazamos una pequeña línea. Entonces aquí tenemos el punto que corresponde a los 0 grados. Entonces ahí vamos a marcar un punto exactamente, cercano a los 0, que me va a representar lo que son los 2 grados. Por aquí tengo menos 10, 0 grados. Entonces por aquí estaría ubicado el punto de la línea isotérmica de los menos 2 grados. Entonces este punto sería la temperatura a la entrada del compresor. Vamos a identificar un punto, ya trazamos esta línea aquí, un punto de temperatura que es la temperatura a la salida del compresor. Entonces ya como tenemos aquí el punto de temperatura de los menos 2 grados a la entrada del compresor y tenemos este punto de 61.6 a la salida del compresor, entonces podemos trazar una línea inclinada, que es la línea que me corresponde a la línea isentrópica. La línea que corresponde a la entropía, que es la energía o el calor que le adiciona el compresor al sistema. Tenemos por aquí el punto D, que hayamos referenciado, que es la temperatura a la entrada del condensador. Trazamos la pequeña línea correspondiente. Vamos a marcar un límite hasta donde vamos a trazar la línea. Un límite que va a ser de 30.5 grados Celsius, que es la temperatura en el punto F, la temperatura a la entrada de la válvula de expansión.
Identificamos acá el punto E, que es la temperatura de 34.5 a la salida del condensador. Debe tener en cuenta que tenemos dentro de la zona de saturación los 39.5 que corresponden a los 9 bares en la tabla de presión temperatura, pero acá estamos trabajando a 10 bares, entonces le corresponde esta línea de 39.5 grados Celsius. A esta temperatura comienza el refrigerante a condensarse. Entonces tenemos aquí la línea que viene de este punto a la salida del compresor hasta el punto F, que es el punto exactamente a la entrada del dispositivo de expansión. Aquí tenemos esta zona de vapor, a lo que el refrigerante comienza a perder temperatura. Llegamos aquí al punto en que comienza a condensarse. Recordemos las líneas de calidad del refrigerante. Aquí tenemos un 100% vapor, 90%, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 y 0% vapor. Quiere decir que por aquí, a lo que ya el refrigerante comienza a avanzar por acá, a perder calor, vamos a encontrarnos con que ya vamos a estar en el estado líquido nuevamente, llegando o saliendo del condensador y llegando acá a la entrada del dispositivo de expansión a 30.5 grados Celsius. En ese momento ocurre la caída de presión en el dispositivo de expansión, bajando de 10 bares a 2 bares en este punto, el punto G, llegando a la línea isotérmica de menos 10 grados Celsius, que es la misma línea de presión constante de 2 bares. Aquí en este punto caemos en el tema de lo que es la calidad del refrigerante. La calidad es la cantidad de vapor que va a tener la mezcla. Entonces caemos en este punto exactamente donde tenemos 10, 20, 30, por aquí tenemos 27%. Quiere decir que la mezcla al momento de salir del dispositivo de expansión va a tener un 27% de vapor. Ya el restante en porcentaje va a corresponder a la cantidad de líquido. Esta cantidad de líquido es la cantidad de líquido que va a absorber el calor en el evaporador para poder evaporarse. De entender que entre mayor cantidad de líquido haya en el evaporador, mayor cantidad de calor va a absorber el mismo para poder evaporarse. Tenemos aquí la línea que corresponde a la cantidad de líquido. Aquí tenemos el punto H, que es justamente el punto en el cual ya se termina de evaporar la mezcla. Entonces tenemos aquí un 27%, tenemos por aquí el punto que corresponde al 30%, quiere decir que el 70% restante es puro refrigerante en estado líquido. Comienza la evaporación, 60%, 50% de vapor, 50% de vapor, 60%, 70, 80, 90 y 100% de vapor. Quiere decir que en este punto, el punto H, ya es completamente vapor el refrigerante, cerrándose aquí ya el ciclo de refrigeración. Entonces, así cómo se construye el diagrama de Molière. Tener en cuenta que proyectando estas líneas hacia abajo, vamos a poder calcular el calor que absorbe el sistema. Bueno, yo proyecto esta línea hacia abajo, me va a corresponder con 140, 145 kilojoules sobre kilogramo. 145 kilojoules sobre kilogramo. Esta línea que está por acá la proyecto hacia abajo, me va a corresponder a 300 kilojoules sobre kilogramo, que son las unidades de entalpía. Entonces, si quiero saber la cantidad de calor que absorbe el evaporador, hago la resta entre 300 kilojoules menos 145 y me va a dar un valor correspondiente a la energía absorbida en el evaporador. Para el caso de la energía que adiciona el compresor, entonces proyecto esta línea aquí donde tengo la salida la temperatura de la salida del compresor, proyecto la línea hacia abajo,
y voy a encontrar que me va a corresponder a 345 kilojoules. Entonces, de 300 a 145, entonces ya voy a comenzar a calcular. Cada recuadrito corresponde a 5 kilojoules sobre kilogramo. Entonces 300, 320, aquí tenemos 20 kilojoules sobre kilogramo más 20, tendríamos 40 kilojoules, y tenemos aquí estos 5 kilojoules. Entonces realmente el compresor le está adicionando al sistema 45 kilojoules. Esta energía que absorbe el evaporador, es la línea horizontal que está por aquí. Esta línea inclinada, proyecto hacia acá, es la energía que le adiciona el compresor. Esta energía debe ser expulsada por el condensador. Es por eso que la línea superior es de mayor tamaño, porque suman las dos energías. Suma la energía, lo que es la entalpía, y suma la entropía que le adiciona el compresor al sistema. Entonces, hacia la derecha es el aumento de energía, que el movimiento del ciclo es en sentido antihorario, como se movería esta gráfica. Entonces partiríamos aquí de 145 hasta 300 kilojoules, y de 300 kilojoules hasta 340 kilojoules. Entonces esta es la energía hacia la derecha, aumentamos la energía, y esa energía va a descender en la medida que nos desplacemos hacia la izquierda en el condensador. Entonces el ciclo sería de esta forma. Entonces, evaporación, compresión, condensación y expansión. Nuevamente repito: evaporación, absorbemos calor; compresión, se adiciona calor del compresor; condensación, en la cual se libera el calor del compresor y se libera el calor absorbido en el evaporador; y con expansión, cuando baja la presión y baja la temperatura. Debe aclarar que en el momento del que el compresor comprime, aumenta de 2 bares a 10 bares, y también aumenta la temperatura, que vemos las líneas isotérmicas corresponden a los valores de temperatura. Aquí está el resumen de todas las posiciones los valores que ubicamos en el diagrama de Mollier.